Hola, hola. Voy a escribir el título mientras esperamos que se conecte Álvaro. Hello, hola, hola. Veo que ya está conectado Álvaro. Voy a... Para que se conecte. Hello, hola, Hello, ¿cómo andas? hola, ¿qué tal? Bien, bien. Qué gusto Súper. saludarte. I know, no nos hemos visto, o sea, Eh, bueno, obviamente Obviamente, en toda claro, la pandemia, pero virtualmente tampoco. claro. Súper. Déjame ¿Cómo alejar esto, vas? que siempre que a veces hago como estos lives compartidos, pongo la Sí, cámara muy queda cerca. uno como así. Exacto, estoy abriendo aquí nuestra batería Mm. para tenerla a la mano. La Bueno, gente, la gente no bienvenida. sabe, pero uno tiene batería. Mira, aquí tengo la mía. Exacto. Old school en papel. Lo que la gente no sabe. Veo a mucha gente muy cool conectada. Itzel, hello, Ori, Beto, Claudia, Rod, súper. Bueno, el día de hoy yo estoy súper contenta porque voy a estar hablando, ya he hablado de este tema con Álvaro anteriormente, así que para nosotros tenemos que estar pendientes de la hora porque Sí, posiblemente nos vayamos a extender. Es un tema que a los dos nos apasiona un montón y lo estamos escogiendo hacer en este momento porque este es el mes de la prevención del suicidio y para las y los que no saben, los hombres manifiestan las mayores muertes por suicidio. Entonces nos parece súper importante y atinado hablar de este tema. Voy a comenzar presentándome y luego voy a dar el espacio para que Álvaro se presente para los que no nos conocen. Yo soy Mariana Plata, yo soy psicóloga clínica de niñas, niños y adolescentes y también soy subcoordinadora del programa Sanamente de la Fundación Relaciones Sanas, que trabaja específicamente en prevención de suicidio y escogimos a Álvaro para que nos acompañara el día de hoy porque es una eminencia en el tema. Bueno, voy a dejar el espacio oh, para que él mismo se presente. bueno, yo no sé, yo no sé si una eminencia en el tema, pero creo que uno trata, ¿no? De Sí lo hacer lo que eres, pero puede en el bueno, tema. yo No, te doy el mérito. vale, vale. Pero mira, yo soy Álvaro Gómez Prado, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta. Yo he estado trabajando en práctica privada hace como unos 20 años, casi 19 años ish. Eh, Usualmente trato muchos temas, o sea, trato muchísimos temas, desde depresión y ansiedad y todo esto. De hecho, trabajo como voluntario en la Fundación para el programa de prevención de suicidios en adolescentes y todo. Eh, pero además de esos temas, en general en mi práctica, yo trato mucho eh, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con diversidad sexual, y eso nos hace pensar mucho en temas de género, en temas de la masculinidad, de la feminidad, en temas de las relaciones hombres-mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y no solamente en términos de relaciones sexuales, por ejemplo, de prácticas sexuales, sino relaciones, vínculos, papás con hijos, ¿sabe? Amigos, este tipo de cosas. Y para mí es un tema que me apasiona. Entonces el tema de la masculinidad, eh, que me parece que es súper bueno que hayan abierto este espacio para esto, porque además de lo que dices de la prevención del suicidio, creo que en esta época es uno de los temas que debería conversarse más, porque es la mitad de la humanidad. Entonces, nada, estamos aquí tratando de poner granito de arena. Así es, sí. Y bueno, yo creo que arrancamos un poquito con por qué es tan importante hablar de este tema, o ahorita que tú mencionas en este momento histórico o donde estamos ahorita mismo situados, ¿por qué hay que hablar de salud mental específicamente para esta población? Um, por varias razones. Primero, yo creo que podríamos abordarlo como por la cosa más tal vez estadística o psicopatológica, como abrimos los manuales de diagnóstico y empezamos a ver las estadísticas de las patologías y no sé qué, y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los hombres tienen presentaciones o mayorías en determinados trastornos que preocupan muchísimo. Por ejemplo, el uso de sustancias. Los hombres, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con drogas en general,
y con alcohol en específico, y también temas, por ejemplo, como la manifestación de las depresiones, que no sé si la gente sabe, pero la depresión es una pandemia, era una pandemia desde antes del COVID, y ahorita estamos esperando como una ola de depresión todavía más grande. Eh, y hay ciertas manifestaciones, por ejemplo, depresivas en varones que suelen no presentarse tanto en mujeres, y que no se ven como típicamente se nos cuenta la depresión. Entonces hay que prestar atención a estas cosas para que podamos comprender qué es lo que está pasando con estas personas. Eh, Así que hay algunas cosas, como algunas manifestaciones de enfermedad mental, por ejemplo, que los varones presentan de alguna manera que tal vez no hemos abordado mucho. Y por otro lado, por un tema yo creo que más social y más vincular. Eh, a mí me gusta mucho hablar de salud mental en términos de esta capacidad de funcionar, y dar, sabes, hacer un aporte a la comunidad, tener actividades productivas, creativas, etcétera, pero también la capacidad de establecer relaciones saludables. Y está pasando mucho que si no le prestamos atención a lo que los varones están pasando, sobre todo en esta época de tanto cambio con el tema de redefinir cosas, género, roles, no sé qué, eh, si no le prestamos atención a eso, nos vamos a encontrar, y de hecho ya nos estamos encontrando, porque hay muchos hombres que están dudando mucho de cómo tienen que interactuar, de cómo interactuar no solo con mujeres, sino con otros hombres o con sus hijos, y no saben qué hacer. Entonces empiezan a hacer síntomas a partir de eso también. Y entonces vamos a tener a un montón de gente que si no le prestamos esos espacios para entender, pueden tener un impacto en la sociedad muy, muy negativo. Ujú. Yo he visto recientemente como una ola un poco más grande de apertura de hombres, de querer como hablar de estos temas, quizás en un ambiente, no sé si quizás, esto se me acaba de ocurrir y Dale. me interesaría saber tu opinión, no sé si quizás por el tema de que es redes sociales y es como que lo hablo, pero me escondo bajo la máscara de un avatar o me escondo Ujú. bajo una cuenta, entonces como que no se siente tan personal. Pero veo a muchos hombres y me encantaría saber tu opinión. Si tú sientes que los hombres más jóvenes o ahora estas nuevas generaciones de adultos jóvenes están como desestigmatizando un poquito esta redefinición de la masculinidad. Yo creo que sí, yo creo que de hecho si yo me fijo en, por ejemplo, mi práctica de hace 20 años hacia acá, yo he notado algunos cambios en cuanto a la población, a la gente que consulta, y no solo porque eventualmente pues uno a lo mejor se posiciona con algunos temas y más de esa gente te empieza a consultar, Claro. sino en general, o sea, incluso en los motivos de consulta. Este, yo creo que en un principio, por ejemplo, mayormente quienes consultaban, por ejemplo, en mi práctica, eran mujeres. Cuando traían, por ejemplo, niños, era pues traer al niño y dejártelo ahí, no sé qué, pero en realidad, pues usualmente, como siempre con los niños, pues es un interés como de los padres que están notando alguna cosa así. Pero en general, la gente adulta solían ser mujeres, y cuando venían hombres, usualmente venían porque se encontraban con algún problema que iban a tener si no lidiaban con algo personal. Tipo, es que mi esposa me dijo que se acabó el matrimonio si yo no resuelvo X y Y cosas. Entonces yo no sé ni de qué me está hablando. Yo se sentaba ahí enfrente de uno y bueno, vamos a pensar. Sí, eso Ujú. pasaba en esa época. Hoy todavía pasa, ojo, pero también hay más y más, por ejemplo, varones que se acercan, eh, directamente con un motivo más personal o como más interno, más de decir, hay algo que me está pasando y no sé qué es, no estoy entendiendo tal cosa o no sé qué hacer en tal y tal situación o me siento muy mal, no sé ni cómo se llama esto, que eso es típico de los varones, sobre todo por un tema cultural. Ujú. Eh, entonces, eso está pasando más. Y yo sí creo que las generaciones nuevas están un poquito desestigmatizando la salud mental primero. O sea, Ujú. los problemas de salud mental, que eso es buenísimo. Ujú. Eh, Creo que bueno, hace unos días tenía una conversación con alguien sobre el tema de desestigmatizar la salud mental también, porque creo que estamos en un momento donde
algunas personas, sobre todo muy, muy jóvenes, están yendo como al otro extremo y de pronto es como vamos a ventilar todas las cosas de salud mental y Mm, vamos a ponerlo. Entonces es como esta sobrepresentación de mira lo mm, mal que estoy y se vuelve hasta una cosa hasta competitiva y es hasta dañino, ¿no? Porque al final ujú. no se trata de eso. Eh, pero es parte de los movimientos. Eso llega a un extremo y se vuelve a calibrar. Eh, entonces yo sí creo que las generaciones nuevas están desestigmatizando eso y además están pudiendo pensar un poquito más sobre la masculinidad. Y ahorita hay toda una conversación sobre la masculinidad. Me alegra pensar, yo hace, no sé, hace una de mis tesis, hace mucho tiempo, de esa historia patria, yo recuerdo que yo escribía justo sobre esto que yo notaba de cómo frente a los cambios, a través de las épocas, de los cambios que ha tenido, por ejemplo, el rol de la mujer, y Ujú, cómo la mujer empieza a incorporar este montón de otros roles, y la mujer es perfectamente capaz de lidiar con muchas cosas por sí sola, de hacer cosas, y trabaja, y está en la familia, y no sé qué, y técnicamente, como en el estado, como el ambiente práctico, técnicamente no necesita un hombre para las cosas que el hombre solía hacer. Ese cambio metió a los hombres en una crisis de identidad, porque entonces, y esto es una cosa que yo notaba mucho en la práctica, por ejemplo, hay muchos varones en general, hay y todo esto que estoy diciendo es como en general, siempre habrá quien no ujú. le pase, pero hay muchos varones que definen su identidad en base, por ejemplo, a lo que hacen. Sí. Entonces yo soy el proveedor, o yo soy el que trabaja y trae la plata, o yo soy el que hace tal cosa, esto o lo otro. Y si de pronto esta mujer puede Estoy hacer sacando mi todo eso, cuadernito porque no quiero que se me escape lo que tengo en mente. Ajá. ok, y de pronto, de pronto esta mujer hace todas estas cosas, este hombre entra generacionalmente como en una crisis y dice, ok, pero entonces yo, ¿qué soy? Porque yo Ujú. me defino un poco por lo que hago. Y las generaciones nuevas están lidiando un poquito con eso. De una manera diferente a como lo hicimos nosotros, que yo soy más X, pero más X como yo soy de la colita de los millennials, ahí entro yo, pero no. Ujú, Pero los nuevos están como afrontándolo, como lidiando el impacto serio, ya cultural masivo, de esos ujú. cambios y de esa desestructuración. Sí, ahorita que te estaba escuchando y este tema de la presión, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si vemos como las olas en las que la mujer ha conseguido más logros o más eh, derechos, por así decirlo, eso indudablemente tiene un impacto en el Claro, hombre, claro. porque pues es la forma en la que estamos conviviendo. Y casualmente, hace poquito me leí un artículo que salió en The Washington Post, donde decía que, por ejemplo, las empresas, a las personas a las que menos están tocando, en el sentido de que menos vamos a cambiarle su salario, menos vamos a suspenderlos, son hombres casados con hijos, o sea, Ujú, padres. ujú, Entonces yo lo que estaba ujú, pensando un poquito es como que, wow, cuánta presión para estos hombres de que ese es su rol, o sea, su rol es proveer. Entonces no ujú, toco a los hombres en el sentido de no están en mi lista de a quién les recorto salario o a quién les suspendo el contrato o cosas así. Y por el otro lado, lo hago con las mujeres que pueden tolerarlo un poco mejor o que pueden ujú, expresar las emociones un poco mejor o que pueden manejar el ujú, estrés, que me recordó a un titular una vez que leí que decía, eh, estudios confirman que las mujeres tienen más estrés, pero afortunadamente tienen más herramientas para manejarlo. Entonces yo decía, y esto yo creo que nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué? O sea, uno digo, todas y todos deberíamos tener herramientas para manejar el claro, estrés. claro. Creo que las mujeres quizás han desarrollado más herramientas porque se les ha dado más permiso emocional. Ujú, Entonces, efectivamente. ¿por qué o a qué se debe? Y creo que ya de repente le estamos empezando a contestar, pero ¿a qué se debe que los hombres les cueste tanto expresar sus emociones o Ujú. llegar a esa expresión y por ende a esa regulación emocional también que impacta directamente su salud mental? Ok, um, yo creo que esa es la pregunta del momento, o sea, es la pregunta de la Ujú, época que tenemos que contestar.
Eh, y yo siempre estoy por ahí con mi banderita de la regulación emocional porque ajá, el vínculo cura Igual. y todas estas cosas y ajá, y hay que poder, vale. Entonces, eh, pero si partimos un poquito de eso y tal vez si hay alguna persona nueva que no haya visto estas cosas antes, eh, regulación emocional se trata de esta capacidad y estas estrategias que uno puede tener para volver a un estado de tranquilidad una vez que experimenta un pico emocional por alguna cosa que haya sucedido. Y eso no necesariamente solo como con emociones que son desagradables o negativas, como rabia, odio, ira, estas cosas, sino con alegría, con felicidad, con excitación, con muchísimas cosas. Eh, el estado, yo siempre digo como que la gente, ahorita hay esta idea, y si uno lo ve mucho en redes sociales, esta idea de tienes que ser feliz y hay que ser más feliz y hay que ser feliz y El la felicidad, optimismo, ajá, sí. exagerado. Entonces, y a mí me gusta mucho como plantearle a la gente que el estado regular, el estado natural, basal de la gente, no es un estado de felicidad, es un estado de tranquilidad. La felicidad es una emoción más que tú puedes tener porque alguna cosa muy buena pasó, porque tuviste una reacción X. Pero incluso la felicidad, como cualquier otra emoción, requiere que tú eches a andar un proceso de regulación emocional para volver a la tranquilidad. Y en la tranquilidad es que uno puede pensar mejor, tomar mejores decisiones, ese tipo, organizar la vida, todas estas cosas. Esa regulación emocional se da, o sea, se aprende, primero que todo, y se Ujú. aprende a través de los vínculos sanos muy tempranos en la historia de vida. Y sucede que hay una diferencia. Primero hay diferencias biológicas importantísimas entre hombres y mujeres que sí sientan una base distinta como para la experiencia del mundo. Uno experimenta el mundo distinto desde el cuerpo físico que tiene. Pero eso es una parte y hay otra parte que es a la que a lo mejor podríamos dedicarnos que tiene que ver con la manera en que interactuamos y la manera en que educamos a los niños y a las niñas. Entonces, hay estos permisos, como tú decías, para las niñas de llorar, de sentirse mal, de qué sé yo. Y usualmente cuando uno ve a un niño y a una niña que a lo mejor hacen una pataleta o a lo mejor se ponen bravos por algo o lloran por algo, usualmente, agarremos la clásica de llorar, por ejemplo. Si es una niña y uno observa, muchas veces la gente alrededor lo que hace es se acerca, ay, mi amor, ¿qué te pasó? Sí, tal, cuéntame a ver qué, ajá. Entonces la niña tiene automáticamente ese espacio de fulanito me dijo tal cosa, no sé qué, lloraste, lloraba, bueno, dale, la consuelan y sigue. Al niño lo ven llorando y muchas veces es, no llores, deja esta cosa, esto no puedes hacer eso, ¿qué fue lo que pasó? Se burlan incluso, le hacen como un bullying a niños muy chiquitos y les aplastan esta expresión emocional y el niño aprende poco a poco que no puede expresarlo, porque expresarlo no es parte de la identidad que él debería tener. Y eso es un problema, porque Ujú. eso saca la expresión emocional o el sentir incluso, no solo expresarlo, sino de hecho sentir algo, lo saca de la identidad de la masculinidad. Entonces, hay muchos niños y muchos hombres adultos hoy día que han crecido, y hemos crecido, quiero decir, porque yo también soy parte de la cultura, eh, con esa dificultad. Y nos ha tocado, por ejemplo, en la adultez, hacer un trabajo interno muy fuerte para poder aprender que uno, primero, darse permiso de sentir, segundo, poder saber cómo se llama lo que tú sientes, que eso es básico, saber si tú estás triste o estás bravo o estás decepcionado o frustrado o aburrido o lo que sea. Eh, y luego de ponerle nombre, saber de dónde sale, por ejemplo, esa emoción, en qué situaciones tú te sientes así, saber para qué sirve esa emoción, hacia dónde va, qué haces con eso para poder regularte. Todo eso que se debe aprender a lo largo de la vida empieza desde muy chiquitos con dar el espacio a estos niños para, ok, estás llorando, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver, vamos a pensar, que es lo que Ujú. hacemos mucho en terapia. Te sientes muy mal, vamos a pensar, ¿qué fue lo que pasó? Y tú abres el espacio y eso es una maravilla, pero eso no le pasa tradicionalmente a los varones. Así es. Entonces, pues obviamente tenemos esa dificultad en la adultez para poder decir incluso. Sí, sabes que me acordé, voy a decir esto y luego Ujú. voy a leer un poquito de Sí, los comentarios que hay, que sé que han estado sí. enviando algunas cositas. Me acordé, y coincido completamente contigo. Yo creo que aparte, el encuentro que se tiene con una niña
que manifiesta una emoción es parte de un lugar mucho más compasivo del que tradicionalmente recibe un niño Claro, varón. claro. Y me estaba acordando de un estudio que leí que le hicieron, no sé si te acuerdas de esas cajitas que tú le dabas vuelta Que y que sale salía el como el, ajá. payaso. Hicieron un estudio con esas cajitas, con niñas y con niños, y cuando el payaso asustaba a las niñas, el adulto o la adulta que contenía a la niña era muy como, ay, mi amor, ese payaso te asustó, viste, se conectaban desde el miedo, desde, viste, y con el varón era ese payaso Es malo, se malo. conectaban desde el enojo. Ujú, Entonces, los permisos emocionales que tienen las niñas, niñas ujú, y mujeres, y ujú. los niños y los hombres, son permisos en emociones distintas. O sea, las mujeres Claro. están mucho más, tienen mucha menos dificultad para expresar tristeza, miedo, mucha más dificultad para expresar enojo. Ujú. Los hombres Al tienen revés. mucha más facilidad, exacto, el contrario. Em, Aquí preguntan, ¿cómo podemos presentar el tema para que no se vea como debilidad? El abordar la realidad del manejo de emociones es una fortaleza si lo gestionamos. Y yo Ujú, quiero hacer un paréntesis ujú, antes de que respondas esto, Álvaro, porque yo creo que muchas personas que están conectadas ahorita mismo son mujeres que ujú. quizás se están conectando para poder ayudar a sus parejas. Y yo Probable. creo que ese es un primer Claro, paso claro. espectacular para abrir espacios emocionales con los hombres que tenemos en nuestra vida. Yo creo, mira, yo me he encontrado en consulta, por ejemplo, varias veces esto de, mira, es una cosa, a mí me parte el corazón cuando yo he tenido hombres, por ejemplo, que están con la lágrima aquí porque están contándote una cosa que pudo haber sido una situación traumática, una situación de abuso, una cosa que realmente les marcó la vida y que están agarrados del sofá apretando los dientes porque no pueden llorar y tú lo abordas y les das permiso y le dices, oye, eso debe haberse sentido muy mal y tú haces el reflejo emocional que sea que quepa en ese momento. Y yo he tenido hombres que te miran y reconocen que tú estás entendiendo, pero la expresión corporal es como tener a un tigre enjaulado. Es una Claro. cosa terrible y yo creo que es, o sea, yo traigo, y eso ha pasado muchas veces en todos estos años. Eh, yo creo que es importantísimo, por ejemplo, en la época en que estamos, y lo que dices de a lo mejor hay muchas mujeres conectadas tratando de ayudar o a sus parejas o a lo mejor a sus hijos o qué sé yo, Ujú. a sus papás. Yo creo que lo primero que hay que comprender es que como sociedad ni siquiera nos hemos tomado suficiente tiempo de entender qué es lo que le está pasando a los hombres. Y en esta época está pasando mucho que, bueno, podríamos entrar como esta diatriba como de identidades y de hombres versus mujeres, no sé qué, que es Ujú. peligrosísimo. A mí me parece que Sí, en realidad deberíamos total. tener una conversación más que una pelea, pero es muy fácil irse hacia la pelea. Y en esta época, por ejemplo, lo que está pasando está, de hecho, alejando, yo creo, a algunos hombres de la conversación. Ujú. Precisamente porque se les dificulta mucho, entonces no entienden. Y lo que dice la pregunta de, a lo mejor esto es una vulnerabilidad, pero vulnerabilidad en el mal sentido, como esto me hace Ujú. débil o esto me hace menos hombre, por ejemplo. Usualmente el tema de la identidad de la masculinidad está por ahí metido, como esto me hace Ujú. menos hombre. eh, y eso genera muchísimo, como mucha supresión emocional. Ujú. Eh, es muy duro ver estas escenas que te cuento. Es muy gratificante también cuando finalmente lo pueden hacer, cuando finalmente se lo pueden permitir. Y te puede Claro. tomar meses o años, ojo, Ujú. porque estamos hablando de gente, dependiendo de la edad que tengan, con toda una vida de esa Ujú. socialización. Y muchas veces en estos casos, por ejemplo, hay eh, como situaciones de abuso y de trauma, ¿no? Como te digo. Ujú. Y ojo, a veces abuso puede ser negligencia. Y Ujú. negligencia implica nunca te abría el espacio para que dijeras que puedes Así sentir. es. Entonces hay una especie de castración emocional ahí y Ujú. eso es un abuso, o sea, no dar unos espacios para que los niños digan, tengo miedo, o para que los niños Ujú. digan, me asusté,
o ¿sabes qué? Yo esperaba tal cosa, me dio mucha rabia porque no se Ujú. dio. Esas cosas, sin que haya censura, eh, hacerlo desde muy chiquitos es súper importante. Ahora, Sí. no sé si eso responde a la pregunta, pero yo creo que el primer paso es, tenemos que pensar que no sabemos. O sea, tenemos que de verdad saber, igual que yo le digo a los hombres, y me toca mucho trabajar con hombres, como, oye, hay cosas que se viven las mujeres que nosotros no sabemos. No Ujú. sabemos, es una experiencia completamente diferente por muchas cosas, por temas biológicos, por temas de socialización, por cultura, por todo lo que tú quieras. Eh, del otro lado pasa igual. Y yo creo que Ujú. tenemos que establecer esa conversación para entonces saber que parte del trato igualitario y del trato equitativo es eso, Ujú. es que Claro, todo el mundo tiene sentimientos, emociones y tienes que poder regularlos, ¿no? claro. Aquí, Carla también dice, hay muchas creencias limitantes y sesgos inconscientes. Debemos romper con esto. Así es. Em, Dicen, me gustaría aborden cómo el machismo también afecta la salud mental de los hombres. Creo que va Claro, va por ahí. va muy conectado con lo que tú mencionabas, Álvaro, de esa socialización interna o internalizada, mejor dicho, que se conecta también con el próximo comentario de Ricardo, que Sí, dice que en nuestra sociedad los estereotipos de género inciden desde la infancia en la formación social y salud mental de la persona. claro. Y quizás me estoy adelantando a otro de nuestros otros puntos, pero está bien porque yo sabía que Dale. eso iba a pasar anyways. Eh, pero eso está muy conectado también con el permiso que le damos también de juguetes a los niños y a las niñas. Ok, Porque, bueno, yo como psicóloga clínica especialista en esa población, he estudiado el impacto que tienen los juguetes y que tiene el juego en la infancia, que es el lenguaje natural de las niñas y los claro. niños. Y cómo hasta dentro de eso, por ejemplo, le damos permiso a una niña que juegue con la cocinita y que juegue con las muñecas y que juegue. ¿Y qué simboliza la cocinita? Nutrición, cuidado, afecto, conexión. Y le doy permiso a los varones de que jueguen con los carros, con la velocidad, con estas como dinamismo. Y a mí me llena de mucha esperanza ver a muchas mamás de niños más pequeños que publican sus fotos de su niño con cargando a la muñeca o cuidando a la muñeca, porque al final del día lo que se van a llevar o el poder terapéutico, yo digo terapéutico porque es lo que yo utilizo en terapia, pero el poder emocional, quizás esa es la palabra, que Claro. tienen este tipo de juguetes, es poder darle esos valores a los niños y a las niñas por igual. O sea, que puedan explorar toda la gama de emociones Sí. y que tengan permiso a vivirlas todas y a poder poner y desarrollar un vocabulario emocional mucho más rico. Porque yo estoy segura que a ti te pasa también, Álvaro, en consulta. Hay muchos hombres que vienen con enojo y detrás de ese enojo lo que hay realmente es tristeza. Mucho, Y lo que hay mucho. tristeza, o sea, lo que hay mucho también es desolación, frustración, Soledad. miedo, eh, rechazo, eh, soledad, vergüenza, culpa, o sea, un montón de otras emociones que no tienen nada que ver con el enojo, eh, pero como lo que se ha reforzado a través de la sociedad y a través de la crianza y a través de la educación ha sido que el enojo es permitido para los hombres, eso es lo que muchas veces terminan claro. trayendo a consulta. Sí, es lo único que se les permite. Y yo creo que en alguna época hemos hecho otro live hace como muchos años atrás, tal vez, Exacto, y ha salido exacto. esto que voy a decir. Este, es típico, por ejemplo, que los varones, hablando de eso del lenguaje emocional, es típico que, eh, por ejemplo, cuando mujeres están en consulta, tú le preguntas cómo te sientes con eso que me acabas de contar. Ujú. Y de pronto te dicen, me da mucha tristeza o me da mucha, estoy decepcionada de fulana o fulano o qué sé yo. Pero cuando tú le preguntas a los hombres, pasan algunas cosas. Te cuenta alguna Ujú. cosa que tú dices, eso fue muy duro. Tu mente, tú empáticamente con tus neuronas espejo lo recibes así. Tú dices, ok, Ujú. eso es muy duro, vamos a tratar de traer el tema emocional. Y le preguntas cómo te sientes con eso. Y pasan dos cosas. Uno, usualmente te dice, bueno, yo lo que hice fue que me fui a jugar básquet. Y tú dices, ya, pero ¿cómo te sentiste con eso?
O sea, yo jugué básquet y ya, se me acabó, se me Ujú, fue. ujú. Sí, pero ¿qué fue lo que había en tu mente Ajá. internamente? ¿Qué Y canalizaste en el qué canal, básquet? claro, entonces eso pasa. Ujú. Hay un grupo de hombres a los que les pasa Uf, eso, totalmente. como, y no es, y ojo, no es como por hacerle una crítica de que, este tipo no, porque eso sería otra vez hacerles el bullying, y es que Claro, precisamente claro. no tienen, no tienen la Y es habilidad una herramienta desarrollada. válida para Claro, canalizar. claro. Entonces, pero a lo que voy es a que muchos hombres, en vez de decirte lo que sienten, te dicen lo que hacen. Ajá. Entonces eso es bien importante, es bien interesante. Ujú. Otra vez para conectarlo con la definición de yo soy lo que yo hago, si la mujer ahora Claro, hace todas estas cosas, ¿qué soy yo? ¿Sí ves? Porque claro. hay mucho de ese lenguaje de yo lo que hago es trabajar, yo lo que hago es deporte, yo lo que hago es tal Ujú, cosa, yo hago cosas, yo no siento cosas. ujú. Eh, entonces saltan mucho ahí. Y otro grupo de hombres eh, que entienden un poquito más de qué estamos hablando emocionalmente, te dicen, ¿cómo te sentiste con tal cosa? Cabreado. Ok, ¿qué es cabreado? Bueno, cabreado tú sabes porque cabreado, Pero es que cabreado, en Panamá por lo menos, para la gente que me Ajá. esté viendo de otro lado, cabreado en Panamá puede ser aburrido, bravo, triste, puede ser un montón de cosas, frustrado, decepcionado, puede ser iracundo, puede ser un montón de cosas, pero no hay ese vocabulario. Cuando Ajá. más se llega, a veces se llega a una palabra que es como un comodín y que se la tiras ahí para decir, sí, bueno, yo tuve un estado emocional, pero que además cabreado suena como súper masculino, ¿no? O sea, Ajá. no es, hoy me puse súper triste, me sentí muy solo, ta, 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 ta. Ujú. Hay otros hombres que sí tienen un vocabulario emocional un poco más rico, pero en general, otra vez, suele haber esas dificultades. Eh, Ujú. y nada, yo creo que eso es parte Sí. si no sabemos si no sabemos cómo nos sentimos, nos va a costar mucho volver a ese estado de tranquilidad y por ende tomar Ujú. mejores decisiones, etcétera. Claro, claro. Es que antes de canalizar la emoción, tú tienes que saber qué emoción estás canalizando. Claro, Y no, no cuesta parar y pensar porque es muy peligroso. Y si nadie te ha dado el permiso para hacerlo, que a muchos hombres no se les ha dado, se siente como algo raro, hay mucha vergüenza, hay mucha culpa. Eh, hay dice mucha Ricardo, vergüenza con sentir. Sí. sí, Ujú. las buenas prácticas desde la masculinidad, desde nuevas masculinidades, procuran mostrar nuevas formas de convivencia. Y pregunta Carla que si es responsabilidad de las mujeres ayudar. Yo creo que, más allá de que si es responsabilidad de las mujeres, yo creo que cualquier persona que tiene más recursos emocionales tiene la responsabilidad de mostrar más Claro, empatía. O claro. sea, y eso puede ser mujer o puede ser hombre. Así es. Hay muchas personas que yo conozco que, por ejemplo, los hombres tienen mucha más conexión con las emociones y les dan a las mujeres en su vida, llámese parejas, madres, hijas, hermanas, cuñadas, Coworkers, lo que sea. etcétera, Ujú. les dan ese permiso de sentir. Entonces yo creo que es menos una cuestión, y aquí estoy súper conectada con un mensaje que tú siempre dices, Álvaro, que es ir más allá de hombres versus mujeres y empezar a conectarnos con yo tengo más inteligencia emocional, yo tengo más recursos emocionales por mi experiencia de vida, porque pude ir a terapia, Lo que porque sea. me criaron en un ambiente sano, porque, etcétera. ¿Por qué no mostrarle esa compasión a otra persona que no Claro. tuvo esas mismas oportunidades y ayudar a esa persona y acompañar a esa persona en ese Ujú. desaprendizaje? No es tú llevarte la carga de ahora yo soy la responsable de que esta Claro, persona salga de eso, sino tener esa paciencia de que todos hemos estado en ese lugar donde nos ha tocado desaprender. claro, y yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo. Este, y entiendo tal vez la pregunta de Carla, ¿verdad? Entiendo Sí, tal vez la pregunta de Carla como, eh, o sea, cuando la escuché, pensé un poco en algunas dudas que me ha tocado ver con pacientes, por ejemplo, sobre a veces unas relaciones que son muy dañinas, muy disfuncionales, de mucho abuso, de mucho maltrato, y la persona, y su pregunta es, ¿yo debería quedarme aquí o debería irme? Entonces, creo que es importante como dejar claro que uno tiene que protegerse, uno tiene que así cuidar es, su propia salud mental, eh, y que hay situaciones donde no necesariamente hay abuso, violencia y estas cosas, así es. donde a lo mejor uno puede echar una mano, todos tenemos, además que no hay que definirse por esas reacciones, hay momentos donde uno puede estar muy ofuscado y a lo mejor no pensar bien,
no regularse bien, decir una cosa que no debió, o lo que sea, o tener algún roce, a lo mejor con la pareja o qué sé yo, o ellas también. Eh, y uno cuando ya tiene un tiempo con esta pareja, sabe, ok, algo debe haber pasado porque esta persona no es así por lo regular, vamos a ver qué fue lo que pasó y uno puede como abrir el espacio. En esas situaciones, pues es una cosa del día a día de las parejas, pero hay otras situaciones donde hay abuso, violencia, maltrato, este tipo de cosas, donde en realidad eso no se va a arreglar con que usted Así como es. pareja abra el espacio. Eso necesita una intervención Ujú. terapéutica profunda, un tratamiento como más tal vez riguroso, y lo más probable es que usted tenga que salir de esa relación, ¿ok? Y de hecho observar usted qué pasa con usted, que usted ha quedado Así es. metida en esta relación. Ojo, y esto Así va es. para hombres y para mujeres, porque también Ujú. a mí me ha tocado también ver hombres maltratados y qué sé yo, este, y hay que, hay que realmente pensar no solamente en nuestra responsabilidad para abrir un espacio para otras personas, sino en nuestra responsabilidad con nosotros mismos y nosotras mismas. O sea, de decir, ok, ¿cómo yo, cómo participo yo en estar en esta relación? Ujú. No significa que yo, a lo mejor si soy víctima de abuso o de violencia, soy la culpable del abuso o la Ujú. violencia, pero tal vez hay que revisar, porque por ejemplo, a nosotros nos toca, y no me vas a dejar mentir, nos toca ver gente que está en una relación de abuso, termina la relación de abuso, empieza otra relación de abuso también, y empieza una Así tercera de es. abuso también, y tú dices, ok, Así espérame, es. aquí hay un patrón relacional que hay que revisar, porque Sí. y hoy día además es como hasta peligroso decir algo como eso porque te dicen que estás culpando a la víctima y no sé qué. No, en realidad hay que poner las responsabilidades de cada quien de mirar hacia adentro y ver cómo uno Así participa es. en esto cada vez. Y esto es Ujú. difícil, pues, digo, si fuera fácil todo el mundo lo haría, como dicen, ¿sabes? Es complicado. Ujú. Me encanta lo que dices. Yo Ujú. creo y hace poquito grabé un episodio sobre las relaciones tóxicas Mm. con Tomás Vázquez y Ajá. una de las cosas que Tomás decía era un poco esto de muchas veces usamos ese término tóxico. Ujú. Creo que nos estamos yendo del tema, pero esas cosas pasan Volvamos, cuando dale. nos invitan a Álvaro y a mí a hablar. Eh, este tema de tóxico, cuando tú lo usas, Ujú. uno no sabe, cuando una persona dice, tuve una relación tóxica, eso Ujú. puede simbolizar tantas cosas diferentes para esa persona. Puede simbolizar, fue disfuncional, fue poco Ujú. sana, no había comunicación empática, no había compasión, fue abusiva, fue violenta. Y cuando usamos tóxico, estamos cerrando el espacio para poder explorar todas Claro. estas cosas. Eso es como decir cabreado. Exactamente, exactamente, exactamente. Un comodín. Eh, Mm. ahí me encanta que la gente está súper Qué participativa. montón de preguntas. Dice, esas respuestas diferentes, esto lo contestamos un poquito ya, ¿son fruto de la educación o formas diferentes de reaccionar? Yo creo que es Claro. una mezcla de la forma en la que fuimos criadas y criados. Hay mucha culpabilidad en nuestra sociedad, si va a quedar grabado el Así es. live, eh, porque no conoce, perdón, sorry, estoy adelantando. Muy interesante esto de los permisos emocionales para los niños y cómo se reflejan en la adultez. Lamentablemente se llega incluso a culpar a las mujeres partiendo del hecho del trabajo, del cuidado que se les asigna exclusivamente a las mujeres. Ujú. Exacto, porque no conocen nada más. Por eso es importante reconocer patrones. Eh, Por dice ahí- Carla, es que ustedes dos son lo máximo, dice. Oye, por ahí hay un comentario de Ricardo, creo, Ajá, sobre, dice, hay mucha culpabilidad en nuestra sociedad, buscamos más culpables ajá, que soluciones. Y eso es justamente lo que, yo estoy muy de acuerdo, y es justo lo que tú decías con el tema del juguetito y el payaso, porque ajá. eso pasa, al varón se le enseña, el payaso es malo, él tal cosa, ta, ta, ta. Ese algo allá afuera que me hace sentir a mí algo que yo no debería sentir, porque además eso no es parte de mi identidad, es malo. Entonces ese Ujú. algo tiene que ser detenido, destruido, cambiado, contenido, reprimido de alguna forma. Y eso es un peligro. Entonces vemos también, sobre todo si se da permiso solamente para expresar, por ejemplo, rabia. La rabia es una emoción bien particular. Primero Ujú. porque a veces cubre otras emociones. Eh,
a veces es genuinamente rabia y a veces cubre otras emociones. Y segundo, porque la rabia requiere una acción. La rabia tiene que ponerse en algún lugar. Y usualmente es una acción destructiva. Y a lo mejor eso nos podría llevar al tema, por ejemplo, de prevención de suicidio, que va hacia afuera esa destrucción o va hacia adentro. Entonces Me tenemos a encanta eso. muchísimos hombres Sí. que tienen problemas lidiando con el impulso agresivo. Que Ujú, ojo, el impulso agresivo primero existe en todas las personas, ¿ok? ujú. Todos tenemos la capacidad o sea, tú ponga a una mamá con su bebé y ve a hacerle daño a ese bebé para que veas lo que esa mujer va a hacer. ¿Me explico? Así O es. sea, la agresión tiene una razón de ser, evolutivamente hablando. Entonces no podemos ahora tampoco esperar que la gente, nadie va a tener ninguna expresión agresiva de ninguna manera, no. Lo que tenemos es que aprender de dónde sale, poder regularlo, saber cómo lo vamos a utilizar de una manera más civilizada, ¿no? Ujú. Eh, pero pasa mucho esto con varones, que luego no saben qué hacer con esa agresión. Entonces algunos, por ejemplo, lo subliman en el deporte, y está muy bien, o lo subliman con alguna acción física, no sé qué, pero hay otros que no, y de pronto lanzan un puñete, o tiran una patada, o agreden a alguien, o se agreden ellos mismos. Y eso esto, a ver, esto es toda una conversación. Claro, no, yo Mm. creo que eso está muy conectado con la intención del Ujú, live de hoy y en el momento en el que lo elegimos hacer, porque, y eso es lo que dicen muchos estudios, la restricción emocional de los hombres, ujú, lo único que hace es que abre el espacio para que las emociones no se pueden controlar, ¿ok? En el sentido de ujú. que yo no puedo elegir, yo no me puedo levantar un día y decir, hoy me quiero sentir feliz. Si eso pasara, y si Ojalá. alguien puede hacer eso, me avisa porque yo no Necesitamos hacerle un sé. estudio de esto. Exacto. Eh, las emociones se regulan, se manejan y las emociones no desaparecen. Si uno no les pone nombre, si uno no las expresa, si uno no termina de regularlas, esas emociones aparecen en otros lados, aparecen en el cuerpo, aparecen en el sueño, aparecen en la comida, aparecen en el alcohol, aparecen en las compras, aparecen en las relaciones, en el trabajo. Y lo que se ha encontrado particularmente con los hombres es que esas emociones y esa restricción emocional, como bien dice Álvaro, o se manifiesta en forma de agresión hacia el afuera, hacia otras personas, o se manifiesta en una agresión hacia sí mismo, que es la razón por la cual muchos hombres mueren por suicidio hoy en día y por qué las Así tasas es. de muerte por suicidio en hombres son tan altas. Así es. De hecho, cuando hablamos de prevención de suicidio, que bueno, esto, pues, obviamente todos los que hemos hecho esto lo conversamos siempre en charlas de prevención y tal, eh, para que la gente que no esté como en el loop de esta conversación de la prevención de suicidio sepa, hay, hay unas diferencias importantes entre los intentos de suicidio en hombres y en mujeres. Usualmente más mujeres intentan el suicidio, pero más hombres logran el suicidio. Ujú, Entonces, hay muchos más intentos en mujeres, eh, pero que lo hacen con una letalidad mucho menor. O sea, usualmente toman pastillas, de pronto alguien las encuentra, puede hacer un lavado estomacal, llevarlas al hospital rápido, una cosa como esa. Pero, por ejemplo, los varones utilizan métodos mucho más letales, mucho más agresivos, mucho más violentos y más inmediatos, que no vamos a decir cuáles, pero pues ujú. hay. Sí, Este, entonces, esa diferencia tiene, esa diferencia y ese monto de agresión que sale, sí es cierto que hay algunas diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Otra vez, vamos a ponerla ya incluso en temas de el cuerpo, la agresión, la fuerza, no sé qué. Pero en cuanto a o sea, esto no debería hacer mayor impacto o mayor diferencia en cuanto al tema de prevención de suicidio si no fuera porque no tenemos a hombres que no han podido regularse. Porque si fuera una cosa ujú, solamente biológica, pues o todos los hombres intentaríamos suicidio, o todos los hombres seríamos violentos, o todos los hombres seríamos, qué sé yo, abusivos o lo que sea, y ujú. no es así. Entonces, hay una parte de socialización, hay una parte de ese espacio donde se aprende la regulación emocional a través de hacer ese ejercicio una y otra vez. ¿Qué te pasó? Te dio mucha rabia. Cuando nos da rabia hacemos esto. ¿Qué te pasó? Te Ujú, pusiste muy triste. Ah, fue porque pasó tal cosa. ¿Qué te pasó? Te sentiste tal cosa. Y ese hacerlo una y otra vez desde muy chiquitos
a lo largo de la vida es lo que contribuye a que se desarrolle ese vocabulario emocional y a que después cuando un adulto, un hombre adulto, tú le dices, ¿y qué fue lo que te pasó? Te dice, me dio una rabia porque tal cosa, eso me parece injusto. Y entonces, pero tú sabes que me dio mucha tristeza por aquello de allá. Y además, y entonces tú ves al hombre que ha tenido esa oportunidad, que puede hacer como un abanico, como abrir un abanico de Ujú, emociones y decir, me pasó esto y lo de allá, ujú, y conectar todo y hacer como una cosa integral. Y es interesantísimo porque pueden ujú. regularse, pueden funcionar mucho mejor, son mucho más productivos, etcétera. Sí, Eh, pero bueno, sí, sí, va y por ahí. la gente, yo no, yo creo que a veces la gente me ve un poco como dudosa cuando yo digo y ando con la cantaleta de nombra tus emociones, nombra tus emociones, nombra tus Mm, emociones, reconoce tus emociones, reconoce tus emociones. claro, Y por no eso. nos creen cuando decimos que realmente esto es como la llave más grande para la regulación Ujú, emocional, porque yo no sé lo que yo necesito regular si yo no sé cómo me siento. claro. Entonces, estamos por la vida tratando de anestesiar nuestras emociones y Ujú, tratando de huir de ellas y al final ellas terminan controlándonos a nosotros. Curiosamente, ujú. en ese sentido, voy a controlar mis emociones y no voy a manifestar cómo me Mm, siento y me voy a poner esta máscara y esta armadura y voy a andar por el mundo así. Las emociones hacen una cosa como que eso va a ser muy interesante. Yo voy a mostrarte cómo al Hold my final, beer. exactamente, Ahí voy. exactamente. Y un Sí, poquito para finalizar este espacio, ¿cómo podemos apoyar a esta población para que tengan más permisos emocionales? O sea, y no sé si de repente abordarlo a nivel como de diferentes etapas evolutivas, como que qué se puede ujú, hacer, porque a veces yo hablo mucho como de los niños y los adolescentes y las mamás claro, me miran como que mi hijo es ya adulto y yo no hice nada de eso, significa que ya ya, no sirve ya. nada, pero sí me gustaría como poder pensar Em, juntos ujú. en qué podemos hacer después de salir de este live para dar más permiso emocional. Sí, a ver, a mí me parece que primero, em, cuando yo hablo un poco como de abrir el espacio para que los niños, por ejemplo, chiquitos, puedan llorar y puedan hacer estas cosas, eh, hay como pasos muy específicos que nos sirve hacer a los adultos para ayudar en el desarrollo más sano de estos niños y que funciona igual con las niñas, solo que con las niñas sí lo hacemos, ya como por default. Con los Ajá. niños no, ¿ok? Entonces me voy a enfocar como ahí. Este, y que es básicamente, yo siempre pongo el ejemplo de la bicicleta. Bueno, hoy día los niños casi no montan bicicleta, pero estoy viejo, ok. Pero, pero yo siempre pongo como el ejemplo de la bicicleta, de cuando el niño está empezando a manejar bicicleta y se cae, Ujú, y, y se cae y tiene algún momento un poco inesperado. Uno como cuidador puede acercarse y tú tienes que acercarte primero a chequear qué es lo que le pasó al niño. Si uno se acerca asustado, porque uno se asustó, y ujú, uno se acerca y dice, no sé, qué pasó? ¿Te asustaste? Y empiezas como a sobrecargar al niño, y a lo mejor al niño no le pasó nada. El niño lo que aprende es, en esta situación, tenemos que hacer este despliegue. ¿Ok? ujú, Esta es la reacción, ok, dale. Y de ahí en adelante el niño a lo mejor le teme demasiado la experiencia, a lo mejor entiende que esa es una reacción como exagerada que debe hacer. Y la otra cosa es, por ejemplo, cuando uno se acerca muy bravo, otra vez siempre desde los estados emocionales de uno. Si uno está desregulado, uno se acerca y le echa esa emoción al niño. ujú, Entonces, a lo mejor regañas al niño, a lo mejor le pegas al niño porque tú te asustaste de que algo le podía pasar y al final tú le acabas haciendo daño. Entonces yo creo que lo importante es acercarse a la experiencia del niño, que puede ser la bicicleta, como puede ser que le fue mal en la escuela, como puede ser que le hicieron bullying, como puede ser que, no sé, alguien no lo invitó a jugar o como puede ser cualquier cosa, acercarse y chequear, escuchar primero, cuéntame qué fue lo que pasó y entender qué fue lo que pasó y cómo ese niño se siente y decirle en algún punto, lo que te pasó fue que te sentiste de tal manera y le pone uno un ujú, nombre, ¿ok? Y ujú, hacer eso hace que el niño haga como un pareo de ese nombre, esa palabra, y el lenguaje ayuda a organizar el pensamiento, para eso es el lenguaje. ujú, Este,
le da ese título a esa experiencia interna que el niño está teniendo. Entonces el niño dice, claro, cuando me pasa esto lo que siento es decepción, cuando me siento es frustración, cuando siento esto siento rabia, cuando siento esto tal cosa. Y eso ayuda muchísimo en el día a día a que el niño como desarrolle ese vocabulario emocional. Ahora, ya con eso hacemos una diferencia del cielo a la tierra. Eh, en la adultez, ojo, no es que esté uno muy tarde, si ya tu hijo tiene 15 años o 20, porque al final, por ejemplo, en terapia, mucho de lo que hacemos, uno hace muchas otras cosas, pero mucho de lo que hacemos es esto, es ese proceso, una y otra vez. Entonces, uno conversa y abre el espacio, escucha atento qué fue lo que le pasó a la persona esta semana, y de pronto, en algún momento uno dice, sentiste tal cosa, o qué sé yo, y uno hace como esa conexión, ese entendimiento, y la persona dice, sí, claro, eso es, y va organizando a través del lenguaje su pensamiento. Entonces, no es que uno está tarde, no es que los papás o las mamás están tarde, esto siempre se puede empezar a hacer. Si nunca se hizo, y hay algunas relaciones como tirantes o qué sé yo, hace una gran diferencia cuando empieza a pasar. De hecho, los niños hasta los adultos, cuando tienen esa experiencia primero de, esta persona latinó y me está escuchando y cómo es, puede que en un principio sea como un poquito de desconfianza, porque es una experiencia nueva, pero poco a poco eso establece un vínculo mucho más fuerte con quien está haciendo la empatía. Y ayuda un montón. O sea, uno nunca está tarde para esto. Hay gente de la tercera edad que empieza a ir a terapia y empieza a desarrollar estas cosas. Así que no es como que no se pueda hacer. Entonces, en términos de prevención, podríamos empezar a hacer ese ejercicio. Escucha empática y tratar de ponerle un nombre a lo que la persona sintió. Y si uno no sabe qué es lo que la persona sintió, que también puede pasar, porque a veces uno no entiende del todo, uno pregunta. Y tú dices, ¿cómo tú te sentiste con eso? Dime a ver. Y preguntas y ya. ¿Ves? Y a veces incluso cómo se sintió la persona es confundido. Entonces, esa confusión que uno está sintiendo es la que tú te cargas. Claro, es esa empatía que uno dice, esto no entiendo, esto está como raro, esto que a lo mejor la otra persona estaba confundida y tú lo que estás registrando es ese estado emocional. Ojo, esto es una cosa neurológica, hay neuronas espejo y uno entiende Me las emociones encanta del porque otro. estaba pensando, o sea, mi mente se va ya, obviamente. Mi mente se va, yo escuchándote, ¿no? Entonces yo en mi mente dije, porque para mí la forma visual del cerebro es como nos la pintó Inside Out. Entonces yo me imagino a esos, A los muñequitos. ok, este está armando ahorita mismo, este está armando. Entonces yo me imagino como las neuronas de espejo, este equipo como de neuronas de espejo, cuando uno finalmente como que le atina la emoción del otro, me las imaginé celebrando, no sé por qué, pero Pero es que se siente así, se siente como, de verdad, uno hace un vínculo como muy que algo cercano. encaja. Y eso es cuando el paciente te dice de que, exactamente, y luego sigue Me hablando. encanta. Tú dices, Me encanta porque eso se fortalece ese lenguaje y me fascinó lo que dices, Álvaro, de que nunca es demasiado tarde, porque yo creo que esta pandemia, si algo yo espero que nos llevemos de esto es como muchas personas han tratado de emparapetar, o sea, han salido muchas cosas que por muchos años estaban. Esta pandemia ha aflorado emociones que por años habían estado ahí y que nunca revisaron. Y muchas veces se tiene la idea de que yo voy al psicólogo o atiendo mi salud mental o consumo contenido de salud mental o voy a estas charlas, voy a estos lives porque hay algo malo que está pasando en mí y tengo que resolverlo. Primero, malo con este sentimiento valorativo de vergüenza, ¿no? Dos, estamos muy acostumbrados a ver la salud mental como muy correctiva, como que solamente puedo atender mi salud mental para corregir algo. Y la salud mental es tanto preventiva así como lo es correctiva. Y uno de los conceptos que a mí, y coincido totalmente contigo con este tema de que no estamos demasiado tarde, es el concepto de la neuroplasticidad del cerebro. O sea, los estudios han encontrado que el cerebro, y esto a mí me emociona demasiado, nunca deja de hacer conexiones neuronales nuevas. En la tercera edad, esas conexiones neuronales quizás toman un poquito más de tiempo que arranquen. Un poquito más lentas, claro. Pero están ahí y se pueden hacer. Entonces, yo esperaría que con
el espacio que hemos abierto el Ujú. día de hoy y mil gracias a todas y todos los que se han conectado y que han estado con nosotros en este mediodía conversando acerca de esto. Se lleven esto que menciona Álvaro, la escucha empática, el poder nombrar las emociones, acordarnos de que nunca es demasiado tarde para poder hablar de nuestra salud mental y tratar nuestra salud mental. Y también, si nosotras tenemos y nosotros tenemos vocabulario emocional, muchas veces la gente aprende a través de ese modelaje. Claro, O sea, claro, en psicología se llama aprendizaje social, que lo claro. descubrió Albert Bandura. La gente Así es. aprende a través del modelo. Entonces, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, muchas veces yo en mis newsletters o en mi podcast digo cosas como que me sentí súper frustrada, me sentí desilusionada, me sentí desesperanzada y la gente me dice, diste en el clavo con la palabra que yo tenía, o sea, Claro, con la emoción que yo tenía y no sabía cómo ponerle así nombre. es. Entonces nosotros podemos ser también modelos para las personas a nuestro alrededor. Claro, a mí me pasa justo eso que dices, me ha pasado montones de veces con el blog, me ha pasado con los videos que pongo acá o en YouTube y tal, cuando la gente me escribe aparte y me dice, eso es, así, esa es, y le Exacto. falta como la pieza esa de qué nombre tiene, porque cuando tú ya sabes qué nombre tiene, lo puedes manejar muchísimo mejor. Sabes dónde va, cómo se conecta con el resto de las cosas de tu vida. Yo quería como eh, rescatar esto que dijiste de los modelos, eh, porque me parece fundamental y creo que y esto puede ser esto puede abrir una conversación a muchos otros temas, desde muchas esferas políticas y qué sé yo, pero una cosa bien importante que se ha encontrado, por ejemplo, es que eh, para los varones es como muy, muy, muy beneficioso tener varones más adultos que Ujú, modelan ciertos comportamientos. ¿Ok? ujú, Y en ese sentido, si te fijas, a veces cuando uno lee algunas investigaciones, tú te das cuenta que, por ejemplo, algunos donde hay más índices de, por ejemplo, varones agresores, varones que hacen violencia, que cometen crímenes, hacen este tipo de cosas, muchas veces son de familias donde no había esa otra figura de varón ujú, adulto que o establece un orden o establece unos límites o modela ciertos patrones. O bien estaba la figura y era una figura ujú, criminal, delictiva, antisocial, ta, 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 ta. ujú, Entonces, la figura del padre es una cosa tan importante. Y en la ujú. época, y ojo, cuando digo el padre, me refiero no solamente a pues, el papá, puede ser el abuelo, puede ser un maestro, puede ser... Hay, en algún libro alguna vez yo leí esto de que el hombre de que el hombre se valida por otros hombres. O sea, la comunidad Ujú, de hombres recibe a este hombre y lo recibe como parte de este grupo. Y es una cosa que también es como bien profunda eh, y que creo que incluso está en la base de cosas que siempre hablamos como el tema del acoso callejero y todo ese tipo de cosas, así porque es. por ejemplo, muchas veces, la gran mayoría de las veces, este acoso Ujú, no tiene mucho que ver con la mujer, tiene que ver con que hay otros hombres mirando, ujú, ¿ves? Y ujú, entonces hacen este despliegue para poder quedar con su masculinidad bien, bien ujú, parada dentro, como ujú, frente a la comunidad de hombres, ¿no? Que evidentemente en ese caso es una comunidad de hombres que no es ni funcional ni sana, pero en la versión sana de eso, eh, ujú. todos los niños necesitan a este hombre más grande que modele algunos comportamientos, Así es. y no solamente en términos de socialización, sino Ujú, en términos, por ejemplo, incluso de manejo de la ira y la agresión. Si tú te ujú, fijas, los niños y las niñas tienden, y ahí conecto con lo que decías de los juguetes, los niños y las niñas tienden de manera natural a ciertas actividades distintas. O sea, ujú, hay, por ejemplo, en general, eso también hay como varios estudios sobre eso, en general, um, aunque hay una parte de socialización sobre tú que, no sé, si tú vas a, qué sé yo, dedicarte a profesiones de cuidado o no, o a ujú, profesiones no sé, tecnología o no, yo qué sé, y que tiene que ver con el tema de los juguetes que se permiten o no se permiten. Yo creo que el tema de la prohibición es importante ahí. ujú, Eh, es como clave en cuanto a qué es lo que pasa con estos niños. Eh, También es cierto que en general los niños varones suelen estar un poco más fascinados por las cosas y las niñas suelen estar más fascinadas por las personas. Entonces ujú, hay un tema ahí
de diferenciación que seguramente viene de una cosa neurológica o biológica o qué sé yo, que tendríamos que hacer otro live para entrar ahí. Exacto. Pero como les digo, hay una parte biológica de eso y hay una gran parte de socialización, que es a la que nos estamos dedicando ahorita. Entonces, yo sí creo que ay, me perdí. Yo sí creo que me fui con la ropa hablando. Conclusiones finales. Sí. Parte 2. Sí. Yo sí creo que ese modelo, ese varón adulto, ese papá o ese maestro o ese hermano mayor, ayuda incluso a la contención, por ejemplo, de la agresión y al aprender límites a través de estos juegos que tú ves típicos en los varones. Entonces ellos hacen luchas y se pegan y se empujan y no sé qué, y patean y ta. Y las niñas pueden hacer eso también, pero es como muy, muy típico. Tú pones a dos niños ahí y ellos empiezan de pronto a pegarse, a empujarse y a correr y no sé qué. Y eso les ayuda de a poco a entender su cuerpo y a poder limitar algunas expresiones. Y hacen falta más de eso. O sea, a lo que voy es, tampoco podemos solamente pensar que vamos a hablar de las emociones y ya, eso es súper importante, pero no podemos nada más pensar eso, ni tampoco vamos a hacerle un shame al tipo que dice yo me fui a jugar básquet y ya, porque esa es su manera de lidiar. Así mismo es. Y ese es su recurso. Estoy de acuerdo. Entonces hay mucha tela que cortar ahí, podríamos hacer más de eso. No, coincido muchísimo con lo que mencionas porque yo creo que, y me acuerdo que una vez tú nos hiciste esa pregunta en la maestría, nos preguntaste algo como que es posible, como, ¿ustedes creen que es posible llegar a esta como sociedad donde desaprendamos, esa no fue la palabra que usaste, pero el concepto era como que desaprendamos estas reglas como sociales o que tenemos? Estas expectativas. Esas expectativas. Yo no sé si esa debe ser la meta. Yo creo que la meta debe ser como complementar con las otras cosas que la ciencia demuestra que funcionan. Todo lo que hemos dicho Álvaro y yo el día de hoy es basado en ciencia. O sea, no es invento de nosotros, no es que se nos salió de la manga, es basado en evidencia. Sí, ahí es donde hay un cruce, y ya sé que tenemos que cerrar, pero ahí es donde hay un cruce con el tema tal vez político y de salud mental, que se puede confundir a veces, porque en términos de la cosa política, es bien importante que logremos una sociedad que tenga igualdad de oportunidades. Eso es fundamental. Necesitamos una sociedad con igualdad de oportunidades, de hombres y mujeres, de personas de diferentes etnias, etcétera, ¿ok? Pero igualdad de oportunidades es una cosa, igualdad de resultados es otra. Y en ese sentido, cuando tú tienes las sociedades que son más, que son más igualitarias, de hecho, en el mundo, creo que por el norte de Europa, por allá, que son las sociedades que son mucho más igualitarias, y tú tienes toda la igualdad de oportunidades, tú ves a hombres y mujeres cómo empiezan a tomar caminos diferentes. Cada quien se posiciona en diferentes situaciones y diferentes actividades y tal, porque tienen más la libertad de escoger. Y entonces eso te habla también de algunas diferencias fundamentales entre hombres y mujeres que tenemos que reconocer, no las podemos eliminar porque es que no se puede. ¿Ves? Sí, entonces, y yo creo que es como trabajar sobre lo que ya hay. O sea, si ya a ti te funciona salir a jugar básquet con tus amigos porque te ayuda a ventilar esa emoción, está perfecto. Es regresar y abrir el espacio para pensar qué fue lo que fuiste a ventilar. O sea, no es quitar el espacio de ventilación, sino está perfecto. ¿Qué fue lo que pasó hoy que sentiste la necesidad de hacer eso? Y hacerlo sin juicio, sin culpa y sin vergüenza también. Y al revés también, por ejemplo, puede pasar, me ha pasado con, por ejemplo, ver algunas mujeres que podemos pasar mucho tiempo hablando de cómo me sentí. Ya, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Sabes? Porque pasa mucho, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, porque nos pasamos 2 años aquí en esto y o sea, muy bien, yo te cobro la terapia, pero eso no es la idea. La idea es que podamos resolver lo que está pasando. Entonces, necesitamos darle permiso también a la mujer para que haga ciertas acciones y al hombre para que pueda sentir y que cada quien pueda como trabajar en la parte que no se nos ha permitido, ¿no? Y por eso necesitamos diversidad en las posiciones de liderazgo. No, mentira, no me voy a volver política. La pancarta. Pero es un poco eso, es complementar esas fortalezas y esos regalos que cada uno trae a la mesa, complementar, o sea, no es reinventar la rueda.
Claro, Álvaro, gracias. me encantó conversar contigo. Yo siempre me encanta, Igual. pero particularmente este tema, me encanta hablarlo contigo y siempre desaprendo muchísimo. Tienes un club de fans aquí súper activo que me uno. Y nada, esto va a quedar colgado en el Instagram TV de la Fundación. Compártanlo. Yo creo que este es como todos los profesionales de salud mental que estamos lanzando contenido de salud mental y que estamos en redes sociales hablando de esto, nuestro propósito es que esto se multiplique y que esto Claro. llegue a más personas. Entonces, si ustedes tienen a algún hombre en su familia que está en este camino de desaprender o de que está curioso de su salud mental, de repente pásenle esto y eso puede ser una buena vía para empezar a colaborar todas y todos en este caminar de más empatía y más inteligencia emocional en Panamá, por lo menos. No voy a decir mundos, voy a decir Panamá para Claro. empezar y después en el mundo. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a todos y a todos por conectarse y nos vemos quizás para una parte 2, Gracias. no sé, lo conversaremos. Hagámoslo, hagámoslo. Chao. Bye.